¿Qué tal? Bueno, estamos ahorita ya en vivo, ya con bienvenidos a todos. Estamos aquí en la transmisión en nuestro segundo día con los diálogos Render Lab. Tienen ustedes ahorita en pantalla a Enid Campos y es nuestra segunda invitada para nuestros diálogos del día de hoy. Ella es una, de seguro ustedes ya que hemos visto en nuestra publicidad la deben conocer. Enid es una de las productoras de cine en el Perú con más experiencia. Ha hecho grandes películas peruanas, muchas de ellas, también la mayoría de corte independiente, que han recorrido un montón de festivales. Entonces, la tenemos hoy día y el objetivo de esta charla es hablar sobre las posibilidades y caminos que tenemos en general aquí en el Perú para producir ficción, ¿no? Para producir ficción, los métodos que hay y aprender de su experiencia sobre todo. Eh, el día de hoy voy a estar yo de moderador para presentarla en IT y les pido que ya desde ya pueden ir dejándonos sus comentarios en los comentarios, decirnos de dónde nos están viendo y cualquier duda, solo por ahí NIT, hay que aprovechar hoy día que tenemos toda su experiencia para poder aprender de ella. Bienvenida NIT. Hola Gerson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes que nada, agradecer al Festival de Cine Universitario Render por, por estos espacios, ¿no? Tan importantes, sobre todo en esta coyuntura. Eh, y muchas gracias. He estado viendo algunos conversatorios y me han gustado muchísimo. Gracias NIT. Bueno, entonces es la metodología hoy día va a ser un poco diferente a nuestro diálogo de la vez pasada. Ahora voy a estar con NIT. Hemos nosotros preparado una serie quizás de preguntas, de dudas que sabemos que todos tenemos en general sobre el área de producción y vamos a ir desarrollándolas. Entonces les recuerdo antes de empezar de que compartan la transmisión, de que nos ayuden a difundir este esfuerzo que hacemos para conocer un poco y seguir aprendiendo y formándonos visualmente, como dice Nick, dentro incluso de esta coyuntura, ¿no? De forma virtual. Entonces, Nick, para empezar, ¿nos podrías explicar, por ejemplo, los diferentes cargos que hay dentro del área de producción? Muchas veces nosotros empezamos sabiendo que dentro del grupo de 5 que estás formado en la universidad siempre hay un productor y luego los demás cargos son técnico, director, etcétera, ¿no? Pero ya cuando quizás por ahí tenemos la oportunidad de empezar a trabajar en una producción, escuchamos muchos más nombres, ¿no? Escuchamos productor ejecutivo, escuchamos productor general, productor de campo, productor técnico, entonces creo que es algo que, a menos que te lo expliquen bien en la universidad, lo empiezas recién aprendiendo en la cancha, ¿no? Entonces, quizás nos puedes explicar un poco cuáles son las diferencias entre todos estos cargos que hay dentro de las películas, ¿no? Sí, claro. Bueno, antes que nada, hay mucha gente que piensa que el productor es como el que consigue todo, ¿no? Este, y nada, yo también al inicio, cuando salí de la universidad, un poco también pensaba eso, ¿no? Era allá, y es el que tiene que conseguir todo. Y cuando yo empecé en publicidad y fui asistente de dirección en publicidad. Pero yo me moría por hacer cine, así siempre me moría por hacer cine, y ahí fue que tuve la oportunidad de que me llame Josué Méndez para hacer Días de Santiago, pero yo tenía una jefa en ese momento, que es Charolino, que ha sido productora también de muchas películas, entre ellas Reportaje de la Muerte, que me gustó un montón, que en un momento cuando yo me reúno con Josué, Josué me dice, bueno, yo necesito una productora, pero yo había ido en mi cabeza era que yo quería ser su asistente de dirección, ¿no? Okay. Porque es lo que yo había hecho durante años. Y yo le dije, no, yo lo que quiero es ser asistente de dirección. Y él me dice, no, pero yo no necesito una asistente de dirección, yo necesito una productora. Y yo le dije, no, no, porque en mi cabeza también estaba esto que la productora era la que conseguía todo. O sea, era como, Ok, ¿no? claro. Y regreso donde Charo, que era mi jefe en ese momento en Cine 70, y le cuento, y le digo, pucha, le he dicho que no porque yo pensé, o sea, porque no, nunca he producido, le dije, ¿no? Y Charo es la que me dice, oye, Pinky, pero con todo lo que haces como asistente de dirección acá en publicidad, tú, o sea, fácil puedes producir, o sea, sí la haces, me dijo ella. Y yo nunca había producido, ¿eh? Y dije, sí, y me dijo, sí, claro, lo puedes hacer.
Y me acuerdo que le dije, ya, pero si no sé algo, si necesito ayuda, tú me ayudas. Y me dijo, sí, claro. Y yo dije, ah, ya. Entonces llamé a Josué y le dije, ya, sí, yo te produzco. ¿No? Sin saber Sin saber nada. nada. O sea, ningún corto habías hecho como productora, nada. Productora no, no, había hecho muchísimos comerciales y había filmado muchísimo, pero como asistente de dirección, ¿no? Entonces sí sabía todo el manejo de un rodaje, pero como asistente de dirección, ¿no? Entonces, Claro. nada, fue muy chistoso porque me lancé a la piscina, dije ya, y en verdad yo organicé todo desde mi experiencia como asistente de dirección y en verdad nunca he estado en un rodaje donde haya tenido un productor, o sea, donde haya sido asistente de producción, ¿no? Entonces, como que yo siempre he organizado mis rodajes según mi criterio, sin haber tenido como que a una persona a la cual seguir o algo así, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que el productor sí consigue todo, pero no es que consigue, por ejemplo, no sé, pues este póster, o sea, lo que tú ves en la película, sino es el que gesta todo el proyecto junto con el director. Sobre todo estoy hablando en el cine independiente, el cine de autor, Claro. ¿no? Que es más la línea que yo he seguido, ¿no? Porque en cine comercial es diferente, ¿no? Entonces acá viene, o sea, viene un director con una idea, ¿no? Y me llama, puede ser desde la idea o puede ser ya cuando tiene un guión, y el productor lo que hace es gestar el proyecto con él, ¿no? Entonces, eso sería un productor, por ejemplo, un productor general está desde la idea, incluso desde antes del guión, ¿no? Y tú ayudas a gestar ese guión, o sea, postulas a fondos, ayudas a la investigación, vas viendo, ¿no? Cómo vas formando el proyecto, vas viendo quiénes son las personas idóneas para convocar al proyecto, es un ping-pong con el director, ¿no? Entonces, ese es un productor general, el que está como desde esa etapa hasta cuando la película se estrena, ¿no? Entonces yo en muchas de las películas que he estado he sido productora general y que he estado en todo el proceso y ese proceso te puede llevar años de años de años, ¿no? Para poner el ejemplo de Retablo, que es un poco de lo que queríamos hablar en este conversatorio, por ejemplo, un Retablo, Exactamente. a mí me llamó en el 2009, creo, Álvaro Delgado Aparicio, yo no lo conocía y me llama porque yo ya había hecho varias películas en el 2009. Entonces me llama Álvaro y me dice, oye, quiero hacer una película. Entonces le dije, ah, ya, pero ¿qué has hecho antes? ¿No? Y él había hecho varios videos institucionales, ¿no? Pero no había hecho cortos. Y yo le digo, no, mira, yo creo que lo que tienes, lo que tienes que hacer primero es hacer cortos. Vamos a hacer un corto. ¿No? Ese es un productor, ¿no? El que te encamina, te lleva, vamos a ver cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces hicimos un corto primero, le dije todo lo que se necesitaba para hacer un corto y también le dije, esto va a servir como experiencia para ti, porque hacer un largo es bien difícil. Entonces hicimos un corto que se llamó Me Puedes Ver y le sirvió muchísimo a Álvaro porque fue su primera experiencia, su primer acercamiento a un rodaje así, ¿no? Claro, De de 50 ficción. personas, de escribir el guión, de edición, de la post, todo. Entonces pudo él tener esa experiencia, ¿no? Entonces, después de eso, ya comenzamos a ver el guión, pero el guión fue mutando muchísimo y también ahí yo lo fui acompañando, viendo en Script Doctors o viendo cómo iba ese guión. Por momentos le decía, oye, ¿qué te parece si escribes el guión con este otro guionista? Todo eso es un productor, ¿no? Este, y comenzamos a postular a fondos de producción del Ministerio de Cultura, pero claro, no ganamos hemos ganado al quinto año de Wow. postular. O sea, que vean que, o sea, Retablo, que es una película que tiene éxito, ¿no? En este mundo del cine independiente, eh, es,
fue a punta de empeño y de esfuerzo, ¿no? A la primera que postulamos al Ministerio de Cultura no ganó. Y durante todo ese tiempo se fue modificando el guión, tratando de tener más experiencia. Ahí fue que en un momento Álvaro ya me dijo, oye, pero quiero filmar otra cosa. Creo que fue en el 2012, tratando de acordar. Y me dice, y ahí fue que filmamos el cortometraje El acompañante. Y ahí, por ejemplo, ahí como productora también yo le dije a Álvaro, Álvaro, hagamos algo con la temática de tu largo también, para que tú ya te enfrentes a esa estética. Y ahí fue que el acompañante tiene la temática de retablo y la temática de la relación padre-hijo. Es totalmente diferente a retablo, no es para nada la historia, pero tiene el tema, ¿no? Entonces, y también ya pensando en esa historia, ya pensando en la historia del árbol, fue que convoqué gente que yo pensaba idónea para ese corto, pero también pensando en el árbol, desde ahí, ¿no? Y después seguimos postulando hasta que ganó. Entonces, imagínate, hemos empezado esto en el 2009, la película se ha filmado en el 2016 y ha visto la luz en el 2019, claro. ¿no? O sea, Sí, 10 también. años. ¿No? Entonces, un productor general está ahí desde la idea hasta el estreno, ¿no? Hemos ido al festival, he acompañado todo la vida de la película, un poco, ¿no? Entonces, ese es un productor general. Luego están los productores ejecutivos, que muchas veces yo soy productora general, incluye eso de productora ejecutiva. ¿Ya? Pero hay otras películas que solo soy productora ejecutiva y que lo que hace el productor ejecutivo es velar por el financiamiento de la película. ¿Cómo consigue el dinero para hacer la película? El dinero o las coproducciones o las asociaciones o sociedades, ¿no? ¿Cómo vamos a empujar esto? Pero no necesariamente tiene que estar en la investigación, en el guión, en el rodaje, no necesariamente, ¿no? Luego hay otras figuras, por ejemplo, la producción asociada. Por ejemplo, en Canción Sin Nombre yo soy productora asociada. ¿Por qué? Porque yo empecé con Melina, estuve viendo algunos fondos, la asesoré en momentos, pero no pude estar en el rodaje. Entonces ahí me convertí en una productora asociada, ¿no? Que empujas también el carro con ella. O sea, he estado como varios años, pero en el momento que Melina filmó, yo estaba con retablo. Entonces no podía estar en los dos, ¿no? Luego también tenemos, esos son como los cargos de producción, y de ahí viene como un organigrama, ¿no? Está el director de producción, que es un productor que generalmente está en la preproducción y en el rodaje, ¿no? O sea, que ya tú lo convocas para que solo vele por el rodaje. Muchas veces yo también soy directora de producción de las películas, ¿no? Soy productora general y eso incluye, ¿no? Pero cuando son proyectos muy grandes y que tienen presupuesto, sí tengo un director de producción, porque muchas veces yo no me puedo dar abasto, ¿no? Y también a veces hay jefe de producción, que un jefe de producción es el que está en el rodaje, esa es la persona que no se puede mover del rodaje, ¿no? Y vela por el día del rodaje. Yo, por ejemplo, muchas veces no estoy en el rodaje, ¿no? Estoy o solucionando problemas de dinero, o solucionando problemas de administración, o siempre solucionando problemas un paso más adelante, para que cuando la gente llegue al día de rodaje esté todo, ¿no? Entonces, y por eso tienes, mira, hay director de producción, jefe de producción, hay coordinadores de producción y luego asistentes de producción, ¿no? Y de ahí tenemos también a los asistentes de rodaje, que son primordiales en los rodajes, que es gente que está dentro de producción, pero ven toda la logística, ¿no? Y por ejemplo, ahora que ya mencionas el ejemplo que vamos a trabajar hoy día, que es el de retablo, en estos
casi hubieron 7 años, ¿no? Hasta que, digamos, desde que llegó la idea hasta que se empezó a filmar. Eh, eso es lo que también quería preguntarte, ¿no? Es decir, cuando el director, un director en general, o en este caso, no llega a ti, quizás no llega necesariamente ya con el guión, ¿no? Solo llega con o quizás ni siquiera una idea terminada, no llega con la intención de querer filmar algo, ¿no? Entonces hay un proceso también en el que él le va a tomar concluir su primera versión de guión y tal, ¿no? Durante ese proceso, por ejemplo, ¿cuál sería el rol del productor general, ¿no? Si es que aún no hay, digamos, él va a estar escribiendo solamente, ¿no? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, ¿no? Me ha pasado con las películas de Josué Méndez, es mi socio, ¿no? Y que él me empieza a contar la idea, pero yo lo ayudo en la etapa de investigación, por ejemplo, ¿no? Siempre hay que investigar el tema de la película, entonces, oye, hay que averiguar a quién podemos llamar, o incluso podemos salir a ver locaciones. Por ejemplo, ¿no? En Retablo, durante la época de guión, yo leía todas las versiones de guión, doy feedback también, pero sí, por ejemplo, viajamos a Ayacucho, fue un viaje netamente de respirar la atmósfera. De creación, ¿No? de ir a conocer. De ir a chequear cómo era Ayacucho, ir a ver a los retablistas, Claro. pasearnos, ¿no? Respirar Ayacucho. Entonces, o sea, estás en todas esas etapas, ¿no? Y puedes dar tu feedback, de ahí postulas a fondos de desarrollo, hay que hacer la carpeta del proyecto, hay que ver la gráfica del proyecto, todo tiene que tener una unidad, viajas a mercados, tienes que hacer pitch a diferentes personas, buscar coproductores, ver una estrategia para que esa película se financie. Claro. Pero, por ejemplo, para ya cuando tú inicias esta búsqueda de apoyos, incluso de coproducciones, de fondos, como requisito mínimo al menos necesitas una versión de guión, ¿no? O previo a eso se puede Sí, ir trabajando algo. o un buen tratamiento también, Okay. ¿no? Puedes tener un buen tratamiento, porque uno tiene que saber cuándo dar el guión y a quién dar el guión. No puedes dar el guión hacia todo el mundo, ¿no? No, Claro. tienes que saber bien, o sea, primero, por eso tienes que tener, mira, desde el inicio tienes que tener un buen logline, una buena sinopsis, un buen tratamiento, porque eso es lo primero que vas a dar, ¿no? Y cuando ya sepas, es como un enamoramiento, ¿no? Que tú vas viendo, tanteando si está interesado, no está interesado, en qué está interesado, esto va a ser duradero, no va a ser duradero, ¿no? Entonces tú tienes que ir viendo, y ya cuando sepas que es una relación seria, ahí ya entregas tu yo, Allá. ¿no? Este, y ver, pues, entregas el guión para ver si realmente va a querer esa relación, ¿no? Claro. Entonces, eso, ¿no? Porque muchas veces hay divorcios también, que es bien difícil, ¿no? Pero existen, Claro. ¿no? Entonces, y lo mismo con el director, ¿no? Para mí es muy importante escoger los proyectos y escoger a los directores, porque la relación con el director-productor es tan estrecha y lleva tanto tiempo que tienes que saber bien ¿Dónde te con vas a quién, meter? con quién tener un proyecto, ¿no? Sí, es bien importante. Y, por ejemplo, ¿podrías contarnos un poco, por ejemplo, de esta búsqueda que tuvieron con Retablo durante estos 5 años de postulaciones, por ejemplo? O sea, ¿qué quizás, por ejemplo, qué crees que ha sido la gran diferencia entre la primera postulación y la quinta? Imagino que en todo ese proceso habrán llegado ya con más Eh, laboratorios, con otros, más apoyos, exacto. ¿no? También llegamos mucho más sólidos como proyectos, ¿no? El quinto año, por ejemplo, ya teníamos coproductor alemán, ya teníamos Claro. coproductor noruego, el guión estaba mucho más sólido, el guión para Retablo ya tenía a Héctor Galvez involucrado, eh, entonces ya teníamos varias cosas, ¿no? Entonces, la etapa de desarrollo nos marcó algo muy importante. A raíz del cortometraje El acompañante que les conté de Álvaro, Uh -huh. que se estrenó en
Sundance, en el Festival Dance, Álvaro se ganó Álvaro y Retablo se ganó como una beca de dance en el instituto. Entonces es como una asesoría general. Entonces ellos nos dijeron que sería buenísimo que postulemos al mercado del Festival de Roma, 2015 fue eso creo, o 2014, ya no me acuerdo. No, 2014 creo que fue. Que postulemos para ir. Que investiguen. Y fuimos me acuerdo que estrenamos NN en el Festival de Roma y yo fui al mercado con Retablo. Fui al estreno de NN y al desarrollo de Retablo, para que vean cómo se traslapan los proyectos, ¿no? Me ha pasado varias veces, por ejemplo, al estreno de Magallanes en San Sebastián, estábamos estrenando Magallanes y yo estaba en el mercado con el proyecto de Josué Méndez, Ronnie Monroy y Amatodas que recién filmé. O sea, siempre se van como traslapando los proyectos, ¿no? Perdón, eso también es porque... Yo decía, eso también sucede porque quizás porque los proyectos que realizas tienen como también un mismo corte, ¿no? Por eso es que se te pueden, en mismos mercados, en mismos festivales, se encuentran también tus propios proyectos. Lo que pasa es que son mercados o sea, no son películas con un corte, con temática, sino son películas de cine de autor, cine independiente, ¿no? Es eso, ¿no? Entonces, pero pueden ir películas muy distintas, diferentes géneros y todo, ¿no? Pero tienen este corte de autor, de cine de autor. Sí, exacto. Y como te digo, en esa etapa, en esos años, fuimos al mercado de Roma, del Festival de Roma con Álvaro. Ahí conocimos a nuestro coproductor noruego, ahí conocimos al coproductor de Alemania también, y lo que hicimos después de eso es entablar esta relación, ¿no? Ver si realmente iba a surgir o no. Todas esas cosas vas viéndola. Hicimos una campaña de Kickstarter, de Indiegogo, y eso, ¿no? Buscamos auspicios, todo eso se va viendo en la etapa de desarrollo. Y por ejemplo, ¿cómo es que se concretan? Imagino que es un proceso largo, ¿no? El método, el camino para concretar una coproducción internacional, ¿no? Por ejemplo, mencionas estos dos países con los que tuvieron el apoyo Retablo. Entonces, estos que solo los consigues a través de estos mercados o... Claro, nosotros lo conseguimos a través de estos mercados, ¿no? Y ellos definitivamente entran por la historia, por el guión, porque les parece que es una buena historia, pero también porque les ven potencial dentro de su fondo público, porque es muy difícil que venga un productor y te dé plata, o sea, eso casi no existe. Lo que existe es la intención de postular a su fondo público. Entonces, por ejemplo, el coproductor noruego leyó el guión y dijo, oye, esta película puede ganar mi fondo. Entonces lo que hacemos es, él empieza a trabajar conmigo, con Álvaro, y nos pide toda la información, todo para la aplicación. Y aplicamos y ganamos, ¿no? Entonces la película también es de él. Él llega a ser dueño de la película en un porcentaje y sobre todo para Noruega, ¿no? Entonces, y lo mismo con Alemania, ¿no? Postulamos al fondo alemán, no ganamos, y ¿cómo se llama? Pero el coproductor amaba la película y cuando la terminamos, o sea, cuando terminamos de filmar y la teníamos editada, él vio de postular nuevamente para la postproducción y ahí sí ganamos, ¿no? Pero ves, es una persona que está a tu lado también empujando el carro. Claro. Claro, o sea, no es necesariamente que estos coproductores tengan la plata. O sea, es... No, casi nadie tiene la plata. Nadie. Claro. O sea, eso existe en Hollywood y generalmente es para cine comercial. Claro, porque muchas veces cuando se escucha este tipo de coproducciones se piensa que esa productora está directamente dando el dinero para la película, ¿no? Pero es que, como dices, ven el potencial y lo postulan. Nunca me ha pasado, nunca me ha pasado. Creo que es bien difícil, pero lo que tienes es un productor empujando el carro contigo y viendo las maneras de financiar esa película, ¿no? Pero generalmente son con los fondos públicos de cada país. Claro.
Y de alguna forma también o sea, esa entrada a ese país extranjero te abre quizás ciertas puertas para los festivales grandes de esos mismos lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Con el coproductor alemán, él está feliz porque entró a Berlín, Berlín, la película. claro. Claro, pero no, eso no te garantiza que va a entrar, Okay. ¿no? Para nada, ¿no? Pero mejor, pues, ¿no? O sea, porque cuando fuimos, por ejemplo, al estreno, que, o sea, ponte, yo me quedé en la casa del coproductor, porque, o sea, no te pagan todos los hoteles ni nada, entonces te ayudan, ¿no? Entonces es diferente, es estar con alguien en casa, ¿no? Te ayudan en todo. Claro. Por ejemplo, o sea, yo me voy a pensar, ¿cuánto tiempo demora ese enamoramiento a un nivel internacional, ¿no? Porque como tú dices, el soltar el guión, que todo trabajo te ha costado, así nomás, es complicado. Incluso no necesariamente todo el guión, ¿no? Pero ya soltar tu idea principal, Bueno, tu tratamiento, ¿no? generalmente cuando las sueltas en un mercado es un ambiente seguro, ¿no? Ok, Y obviamente tus ideas y los guiones tienen que estar, o sea, siempre inscritos en Indecopy o en Copyright, ¿no? Pero los mercados, para tú entrar al mercado no es fácil, no es como que, ay, yo quiero ir a ese mercado y no, no es y fácil. Hay abres tu algunos tienda. que sí. Claro, claro, o sea, no es, generalmente aplicas y aplican 200 proyectos y entran 15, ¿no? Entonces, y hay mercados que tienen más prestigio que otros, ¿no? Entonces, tienes que saber un poco a dónde vas a ir y ponte yo, ni bien llego, lo primero que pido es la lista de asistentes para ver bien con quién me quiero reunir, a quién quiero conocer, ¿no? Eso. Por ejemplo, más o menos para que todos los que nos están escuchando tengan una idea, ¿cómo es este espacio físico de mercado? Es decir, literalmente es como una Mira, especie de por ejemplo, feria o cómo es el eso. de, el de Cannes, por ejemplo, que es el March Film, es gigante, es así abrumador, y es como la feria del libro de Ok, acá, ¿no? ¿No? Mucho más grande, claro, en Cannes, a la orilla del mar, ¿no? Es lindo, hermoso. ya. Este, pero así, ¿no? Con stands y los stands muy, muy, muy visuales, ¿no? Casi todos tienen pantallas y tienen los pósters y no sé qué, porque literalmente están vendiendo películas, ¿no? O sea, vendiendo las películas. Y generalmente hay una sección de los proyectos. Y esa sección de los proyectos es simplemente mesas y cada proyecto está en una mesa, ¿no? Ok. Y la gente viene con citas y se siente y ya sabes quién va a venir. Y se sienta los productores de los otros países al frente tuyo y tú ahí les haces el famoso pitch, ¿no? Que muchas Wow. veces con el director eh, ensayamos, él generalmente él cuenta la historia, yo le hablo del presupuesto, del cronograma, de esas cosas, ¿no? Hay momentos que tú te quedas sola porque ya, imagínate, estás todo el día ahí sentada y diciendo lo mismo todo el día, a veces me quedaba sola y yo podía decir la historia también, o a veces el director se queda solo porque también me lleva un rato, tenía una reunión con alguien, ¿no? Pero generalmente es así, es como que te sientas y generalmente también llevas tu brochure, ¿no? Y le das tu Ok. brochure, le das tu tarjetita, ellos te dan su tarjetita, y de ahí lo que hacíamos con Álvaro, por ejemplo, es al final del día chequeábamos todas las reuniones que habíamos tenido y decíamos, ya, los que nos han gustado son estos tres, ya, estos tres les escribí. Y ahí empieza, ¿no? Claro, justo eso te iba a preguntar. O sea, esas como que minicitas así que tienen ahí, por ejemplo, cuánto tiempo crees tú que tienes para enamorar con ese pitch, ¿no? Que hace en ese momento Ah, a es alguien internacional, como ¿no? 15 minutos. Ah, no es es más regular igual, ¿no? Sí, 15 minutos, así, y a veces alguno te dice, oye, ya hay que vernos mañana, y eso quiere decir que le ha Interés, gustado, claro. o te dicen, oye, mándame el corto de Álvaro, ah, perfecto, le mandas el corto para que lo vea, ¿no? Entonces ahí vas viendo, porque también en estos mercados también hay muchos agentes de ventas o distribuidores que te piden
te piden reuniones y generalmente con ellos no llegas a cerrar nada. Entonces, tú sabes si con ellos lo haces más rápido, ¿no? Simplemente para que te conozcan, para que te tengan en la cabeza. Es como existir, empiezas a existir en el mercado internacional. Y por ejemplo, desde tu experiencia, o sea, ¿cómo es que, hace algo pequeño nomás, sin irnos mucho el tema, que, cómo es o sea, cómo sientes que, lo que piensa alguien cuando ve ahí un proyecto peruano, ¿no? Porque imagino que, entre, como tú dices, entre todos los que están en esas ferias gigantes, ahora de todos los países del mundo, y peruanos, no sé, quizás siempre han sido, o sea, siempre quizás son el único proyecto que están ahí, o hay un par más, o Y cómo es esta sensación, ¿no? yo siento que siempre llamamos la atención, no sé por qué, pero siempre siento que llamamos la atención los peruanos. El proyecto peruano siempre llama la atención. Eh, y aparte, por ejemplo, nosotros con retablo llevamos un retablo, ¿no? Mm, Y lo poníamos en la mesa. Y nuestros folders eran como un retablo también. Entonces era súper claro. lindo a los ojos y había gente que venía y nos decía, ay, ¿me puedes regalar un folder? Cosas así, ¿no? Era gente que no tenía una reunión con nosotros, pero todo entra por los ojos. Entonces, y ni bien llegaban, por ejemplo, y se sentaban en la mesa, nos preguntaban, ¿qué es esto? ¿No? Y nosotros ahí le contábamos lo que era un retablo y así empezaba, ¿no? Entonces, siempre, eso nos pasó con retablo, ¿no? Pero sí, siempre hay que buscar una manera para Para ser enganchar, ¿no? diferentes. Claro. Uh -huh. Qué bacán. Y por ejemplo, el retablo entonces se hizo con fondos, me dices, extranjeros, el fondo estatal, ¿no? Cuando ganó quinto El año. fondo peruano, el DAFO, fondo peruano, el fondo noruego, que se llama Sorfond, y el fondo de Berlín, que se llama Brandenburg. Y luego hicimos una campaña de Indiegogo y tuvimos también un auspicio y de ahí tuvimos dos embajadores que también nos ayudaron en la película. Y Bueno, y tuvimos postproducción, también pasó que por lo de Sundance, la asesoría esta que te conté de Sundance, uh-huh. eh, ellos nos contactaron con un director de sonido que ellos conocían, ¿no? Que es un director de sonido increíble que se llama Tobias Pope. Y él vio el corte retablo y le encantó. Y él generalmente tiene como un proyecto pro bono, o sea, que lo hace gratis al año. Y cuando vio el retablo dijo, ya, voy a hacer esto gratis. ¿No? Entonces, Oh, y él bacán. llamó a una mezcladora, que es la mezcladora de Inception, que ha ganado Oscars, y vieron retablo y dijo, ya, lo hacemos. Y lo hicieron gratis, ¿no? Entonces, o sea, los chicos fueron, Álvaro se fue con Omar Pareja y con Eric Williams, el editor y el sonido directo, al rancho, al Luke Skywalker, y me contaban, ¿no? Cuando fueron, me decían que entraron a la sala y decían, acá está retablo, y en la sala del costado estaban haciendo el sonido de Transformers, ¿no? Ah, Entonces, no, de Avengers, era de Avengers. Y decía que era increíble, ¿no? Pero esas cosas pasan, por ejemplo, eso pasó y no nos cobraron nada, o sea, nos costó el ir, claro. los viáticos y todo eso, pero o sea, ya puedo valorizar lo que hicieron ellos, ¿no? El estudio y todo eso. Genial. Increíble. Y por Sí. ejemplo, ¿cuándo es que te preguntaba esto de los fondos que tuvieron para preguntarte, cuándo es que tú dices, ya, ok, esto es todo lo que vamos a conseguir, eso es todo lo que vamos a tener, hay que empezar con la pre, ¿no? O hay que empezar ya Claro, a finalizamos generalmente, esta fase, ¿no? claro, generalmente sabes, porque a ver, los fondos son finitos, no hay muchos fondos en el mundo, ¿no? Y aparte que todo el mundo compite por los mismos fondos. Y hay muchos fondos, por ejemplo, ahora el DAFO ha puesto una regla que realmente un proyecto creo que puede participar 2 veces. Creo que es el DAFO y Vergara, no me acuerdo. Pero Ya. solo se puede, entonces hay muchos que solo pueden participar una vez. Entonces tienes que saber bien Mm, ¿y cuándo cuándo? aplicar, ¿no? Claro. Exacto. Entonces,
y tú ya sabes cuáles te quedan y cuáles no. Entonces llega un momento que así no tengas el 100% del presupuesto, lo que tienes que hacer es volver a diseñar la producción y ver qué hacer con el director, con el dinero que tienes para hacerla. Ok. ¿No? Entonces, Es en un el caso momento muy difícil, pero hay que hacerlo. claro. O sea, claro, es un momento en el que... Y por ejemplo, por Retablo les pasó que cuando llegó ese momento, ¿consideraban que era suficiente lo expectativa que tenían o tuvieron que, digamos, ajustar Nunca cosas, es ¿no? suficiente, nunca es suficiente. O sea, siempre, Sí, me así falta. sea un proyecto con más de dinero, nunca es suficiente, porque siempre se quieren más cosas o los proyectos crecen. Entonces, Claro. nunca es increíble. O Bueno. sea, yo que me he ido a filmar a México, por ejemplo, la serie Tijuana, que está en Netflix, que también pues yo decía, con este presupuesto puedo hacer 10 películas, pero igual no era suficiente allá, ¿no? No Ah, era ya. suficiente, necesitamos más cosas, necesitamos más dinero, o sea, siempre pasa lo mismo, ¿no? En todos lados. Todo está según quién lo vea y dónde lo vea, ¿no? Desde dónde. Y por ejemplo, entonces, ¿en qué año fue que se terminó, que se tomaron esta decisión con Retablo, ¿no? De ya dejar la búsqueda de fondos y empezar En la el pre como 2000 tal. en el 2015 ya sabíamos que se iba a filmar en el 2016. 2016. ¿Y La cuánto, filmamos. pasando ya a la parte de, digamos, a la etapa, todo lo que conlleva la preproducción, eh, cómo se llevó a cabo la preproducción de Retablo, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue? ¿Se volvieron a Mira, ir? con Retablo tuvimos la suerte, porque es un lujo, de haber tenido una preproducción larga. Yo entré a la preproducción creo que 6 meses antes, con Eduardo Camino, que fue el director de Ah, arte, y desde ahí, y con un equipo que hacía el scouting, y con el equipo que hacía el casting, que también Eduardo Camino fue el director de casting. Entonces, creo que 7 meses antes ya estábamos en Ayacucho, ¿no? Entonces, fue una suerte, fue un lujo, pero era algo que la película necesitaba, porque yo sabía que nos íbamos a demorar en encontrar al protagonista y también en encontrar las locaciones y que logísticamente sean las adecuadas, ¿no? Entonces, y aparte es bien grande la película, ¿no? Para hacer una ópera prima que sea en Ayacucho, que sea protagonizada por un actor natural, no, doctor. eh, en quechua, o sea, son muchos factores que la hacen más complicada. Entonces, por eso mismo necesitábamos una preproducción tan larga, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, claro, yo estaba con el equipo de scouting y el equipo de casting, pero todo mi equipo de producción, por ejemplo, entró creo que 3 meses antes. Hicimos una preproducción de 3 meses y filmamos durante 6 semanas, que en realidad eran 7. Porque claro, con las noches y los días libres, y eso fueron como 7 semanas, o casi, sí, 7, que estuvimos todo el equipo de Lima allá, ¿no? Que éramos como 60 personas, 65 personas, viviendo allá, ¿no? Y haciendo la película. Sí, Es es un muy montón. grande. Sí, es un montón de gente y aparte que un montón de tiempo y tienes que ver, o sea, tomamos un hotel para nosotros, era Claro. nuestra casa, cocinaban para nosotros todo el día, tenía mi catering que nos cocinaba para desayuno, almuerzo y comida todos los días, la lavandería para todos, o sea, olvídate, una super logística. Claro, y 65 personas. Y, o sea, retomo lo que dijiste al inicio cuando contabas tu experiencia de la idea que tenías de lo que hacía un productor o productora, que decías que pensabas que se encargaba de todo, ¿no? Y lo retomo Sí, porque ahora pienso, ¿no? O sea, tú estabas de verdad, o sea, no creo que hayas estado, o quizás sí, de verdad, pendiente todo el día de que las 65 personas sigan conmigo, o sea, sí se les esté cumpliendo, o las 5 personas estén avanzando en su rol, o sea, cómo manejar tanta pero gente, todo, ahí también viene el diseño de la producción, ¿no? Tú llamas a los jefes de cada área según el proyecto, tienes que confiar en esos jefes de área, en su claro, proceso.
pero también tienes que estar acompañándolos y generalmente ellos saben que cuando hay un problema me llaman y que yo voy a estar ahí. Y mi equipo era un súper equipo, o sea, yo llamé, tenía como jefe de producción a Eliana Illescas, que es una gran productora. Las asistentes de producción ahora son productoras grandes, como Con Carol ese... Delgado, Claro, Norma Costa, Diana Castro, ahora son productoras ellas, ¿no? Entonces eran productoras que éramos un equipo muy fuerte de producción, pero se necesitaba eso, ¿no? claro. Y generalmente yo como que nos organizamos de tal manera que ponte una es encargada del catering y que vea que todo está bien, otra es de locaciones, otra es de, no sé, de la logística del hotel y la lavandería y los estacionamientos para todos los carros, otra es la encargada de las movilidades, entonces así nos vamos dividiendo y solamente acuden a mí porque yo estoy como viendo el macro de todo, Claro. ¿no? Pero tiene que funcionar como un reloj, ¿no? Así. Entonces, y cuando hay un problema, yo entro, ¿no? Ah, Pinky, hubo un problema con tal carro, ok, yo entro, a ver, ¿qué hacemos? No sé qué, conseguimos otro, ¿cuánta plata es? Todo, ¿no? O Pinky, hubo un problema en la locación, ya vamos a locacionar otra cosa. Pero entonces, yo tengo que estar como tranquila con mi equipo para yo poder solucionar los problemas grandes, ¿no? Claro, es un montón de gente. Antes, justo ahora vamos a ver, hemos soltado un par de temas que creo que lo vamos a abordar un poco más adelante, que no se nos escapen, que son el tema de los ámbitos legales que hay que tener en cuenta para al momento de hacer un proyecto. Y ahora que hablas de esto del diseño y producción, ¿no? Pero antes de pasar, quería preguntarte, nos has contado un poco, por ejemplo, cuando ustedes llegaron ya a la pre, ya tenían más o menos definido bastante el equipo técnico, ¿no? O sea, ya Sí, llegaron claro. cerrado con todos los cargos. Acá ahora o sea, no somos tantas personas en el medio y hay bastantes rodajes. Entonces yo generalmente llamo con bastante anticipación a mi equipo, Claro. ¿no? Para que puedan estar conmigo. Pero digamos que, sí, claro, tú les avisas para que más o menos sepan las fechas y contar con ellos, Sí, pero su trabajo sí. como tal, de las reuniones con el director, de leer las lecturas de guión y tal, ¿empezaron antes de viajar allá? O, imagino, Sí, o, no, no, claro. mucho antes, sí, claro. Nosotros creo que desde el segundo viaje ya teníamos plan de rodaje, ¿no? Ya, o sea, ya, y claro, los vas cambiando según lo que encuentras, no sé qué, pero ya estamos pensando en planes de rodaje y todo, ¿no? Claro, o sea, ustedes llegaron ya allá con... Claro, y ahora que recuerdo, en esos videos que sacaron de retablo, en uno de fotografía, Mario Vecino decía que tenía ya el photoboard de toda la peli, ¿no? Sí, 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 hubo un trabajo súper intenso con Mario de la narrativa de la película y por ejemplo yo también estuve en las primeras reuniones, en esas primeras reuniones, o sea yo también me empapo por ese lado porque también voy a ver con Mario qué equipos llevar, ¿no? Claro. Y también tengo como un criterio para saber si va a alcanzar los días, si no van a alcanzar los días, ¿no? Entonces, claro, todos los procesos son importantes. La cosa es ir en orden, ir viendo, tranquilos, no sé qué. Y cuanto mejor es tu preproducción, cuanto más has trabajado en la preproducción, el rodaje va a ser más fácil, ¿no? Que en verdad, fácil entre comillas, porque nunca es fácil, pero va a tener menos problemas. Claro. Eso es lo que suelen decir, ¿no? Que el trabajo de la preproducción es el que va a condicionar más o menos todo el ritmo que te vas a marcar durante el rodaje, pues, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Eh, y antes de pasar exactamente a esta parte de ya de la producción como tal, Nina, ¿nos podrías contar un poco acerca de qué consideraciones por ahí legales, o los aspectos legales, de tú como productora te tienes que encargar? Imagino que igual coordinas con un asesor que se dedica solo a eso, Y o si lo hace siempre alguien de tenemos, producción. siempre tenemos un abogado que nos asesora, ¿no? Pero claro, tú tienes que ver contratos con todo el mundo, Cambio, lo tienes contrato. que ver derechos de autor, por ejemplo, ¿no? En retablo, así, para poner ejemplos tangibles. Ujú. Hay una escena donde hay músicos que están cantando una canción, ¿no? Teníamos que ver qué canción iban a cantar,
aparte de ver que ensayen juntos, porque queríamos que haya un arpa de todas maneras. Entonces, en el grupo que llamé no había arpa, entonces tuve que conseguir otra arpa y que estén juntos. Eso Ponte lo consiguió el director de casting de extras, ¿no? Ok, Pero claro, nosotros escogemos, vemos, ¿qué? Y cuando estábamos ahí con ellos, vimos qué canción iban a cantar y decidimos que la canción sea una canción pública, que no tenga derechos. Pero todo eso lo tienes que ver antes, porque una vez que tú lo filmas, ya está filmado, claro. ¿no? O si no, por ejemplo, ¿no? Como Junior era menor de edad en ese momento, había muchas cosas legales que tuvimos que ver para que, o sea, para que todo esté en orden, ¿no? Con él y que su papá firme, que nos den poderes, porque Junior vivía con nosotros durante todo el rodaje, no vivía con su familia, ¿no? Entonces, hay muchas cosas eh, que tienes que ver, ¿no? De administración ilegal que el productor tiene que ver. Y por ejemplo, estos aspectos legales, por ejemplo, yo entiendo, ¿no? Como ya en este momento del rodaje y ya antes en la misma pre, ustedes ya llegan ya con estos fondos, con esas coproducciones, como que como mencionaste que también de una forma son parte y dueños de la película, esos acuerdos legales que tú haces, digamos por ejemplo de los derechos del guión, de ir registrando la obra misma, o sea, ¿cómo es ellos tienen alguna inferencia en ese proceso o solamente tú lo ves tú y ya lo reportas con ellos? O sea, su acompañamiento durante la filmación continúa. Los derechos de guión los ve el guionista, el director guionista, incluso a veces desde antes de que me llame, ella hizo su proceso in the copy, o en copyright. O Claro. sea, eso es algo bien personal, porque no es, los derechos de guión son de un autor, no es de una empresa. Ah, ok, siempre persona Entonces, natural. el autor lo ve, exacto. Incluso cuando uno postula al fondo de DAFO, te Sí. piden esa constancia. Y de la obra misma como tal, digamos, ¿se sabe quién es la dueña antes de que se grabe? ¿O una vez que se termina recién eso está O cerrado? sea, los dueños son los productores y los coproductores, pero por ejemplo yo no soy dueña de Retablo, yo soy productora pero no soy la dueña, ¿no? Ujú. Pero todos los productores ejecutivos son los dueños, Siempre en las pelis. ¿no? Y eso sí, lo vas viendo cómo se reparte la torta, vas viendo quién tiene cuánto, todo eso es previo. Para el Desde rodaje antes. ya lo sabes. Claro. Uh Por -huh. ejemplo, que ahora ya viendo la parte como tal, ya alucinándonos en el proceso, ¿no? Ya llegan ustedes ahí a Ayacucho, están en el lugar. Me mencionabas que tú estuviste unos meses antes, imagino, para preparar la llegada de todo el equipo previo, ¿no? Eh, Sí. el rodaje de Retablo, tengo entendido que se hizo tanto en Huamanga como en las afueras del lugar, ¿no? Como en las afueras de esa comunidad. Sí, Y sí. cómo es, por ejemplo, me ponía a pensar, porque también creo que en un video donde hablabas, por ejemplo, de clima, de cuando hicieron climas, Uh fueron a -huh. una comunidad con todo un equipo, entonces llegas, claro, son gente que llega de un momento a otro, tiene que ganarse la confianza de las personas residentes, ¿no? Entonces, Uh para -huh. poder Sí, claro. trabajar, para saber, para obtener los permisos, tener incluso su apoyo en lo que se necesite, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, cómo lo lograste en Retablo, ¿no? Porque, sobre todo por la cantidad de gente que fue, ¿no? Bueno, en todas las películas que hemos filmado en comunidades andinas es difícil, y bueno, y en la selva también. Es bien, y en la cosa también, porque una filmación es una invasión, o sea, llegamos a invadir el espacio, por más que no queramos, así es. Entonces, siempre tenemos que tener mucha empatía con los pobladores, con la comunidad, hay que explicar mucho. A veces incluso hemos enseñado fotos de otras películas. Eh, entonces tienes que tratar de ser lo más clara posible, ¿no? Y tienes que ver bien qué necesidades tiene la comunidad para poder ofrecerles un beneficio a cambio,
¿no? Ok. Entonces, generalmente a mí no me gusta que sean beneficios económicos porque tú no sabes quién se va a gastar esa plata. Entonces, por ejemplo, ¿no? En Paloma de Papel nos dimos cuenta que la gente necesitaba colchones. Ah, ya, entonces era como, al final, vamos a dar a la comunidad, no sé, pues en la comunidad habían 30 familias, vamos a dar 30 colchones. O sea, cosas así. O en Madinusa, por ejemplo, la gente quería que llegue la electricidad. Ah, Entonces, y yo la me luz. puse sí, entonces, pero claro, ellos trataban de pedir eso a su municipalidad y nadie les hacía caso. Pero cuando yo fui, ya te hacen caso porque tú les dices, oye, te voy a poner tu logo en la película, y eres de Lima y está mal, pero te hacen más caso, ¿me entiendes? Claro. Entonces, yo ayudaba a gestionar y lo logramos, ¿no? Entonces, son este tipo de cosas que uno da a cambio. O por ejemplo en Retablo, que también lo hice en Marinusa y en Climas y en NN y en Paloma de Papel, algo que me ha gustado siempre es llevar doctores a las comunidades, porque generalmente no hay una posta cerca, entonces llevo como hacer una campaña de Una salud. campaña médica. Ujú. Exacto, una campaña médica. Y tú, todo esto lo tienes que hacer comunicando a la comunidad todo y coordinando con ellos también, ¿no? Todo. ¿No? Siempre hemos hecho campaña de salud y ahí empiezo yo a ver donaciones desde Lima, de laboratorios, y aprovecho ese día y, por ejemplo, si he conseguido otras donaciones también les puedo dar, y vas viendo, ¿no? Pero es como, es un trueque, me dejas filmar acá, pero yo también les voy a dar a los pobladores beneficios por las molestias que estamos causando, ¿no? Y con los que sí hay un intercambio económico es con, por ejemplo, con las locaciones, ¿no? Por ejemplo, en Retablo sí alquilamos un espacio y construimos una casa en un lugar, en un terreno de alguien, ¿no? Entonces, con esa persona sí hubo una transacción económica, ¿no? Y Y no sé si querías poner el making of de Retablo o algo. sí, justo, ahora vamos acá, tengo el video de el que tú estabas comentando, el cómo filmar esto de aquí, a ver. Son de retablo. A ver, lo voy a mandar, sí, ahorita ya. De 7 Sí, porque meses. como he hablado de varias Mi equipo de cosas, producción éramos creo 8 que ahí también personas hablo que de... funcionaron increíble. Todo está muy cuidado. Armamos un equipo que fue pensado al milímetro. Encontrar una locación o encontrar un actor fue la alegría máxima. Nos dimos el tiempo de ir, ver, investigar en el lugar. Creo que por eso fue un rodaje exitoso. El rodaje ha terminado. ¡Felicidades a todos! Que se haya estrenado en Berlín fue muy importante. El mejor premio es que la película trascienda. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Los invito a ver Retablo a partir de este jueves 16 de mayo. Creo que les va a gustar mucho la película porque es una película que les... Regresa con nosotros, ¿sí? Ahí va. Ya estamos, bueno, vieron el video que se hizo de retablo, del cómo se hizo, y de hecho hay varios, así que están en su canal de YouTube para que los puedan ver. Y eso por ejemplo, a mí, un pequeño paréntesis en lo que estamos hablando, a mí sí me parece muy chévere. O sea, el making of, si bien es un material, digamos, también de difusión, ¿no? Y tal, muchas veces sirve para aprender eso, ¿no? El cómo se hizo, porque, no sé, conozco mucha gente que está, como yo, que estamos aprendiendo, y cuando ve los making of de producciones así, están poniendo pausa a cada plano, cada corte, para ver cómo era el tiro de cámara, cuánta gente estaba detrás, y todo el Sí, despliegue que se hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí está muy bueno que no solo se haga, claro, el clásico making of de un minuto en el que te pican toditas las tomas y no puedes ver nada, ¿no? Sino, claro. por Igual ejemplo, nosotros para Retablo hicimos como 8 capítulos chiquitos de Making of. sí, pues, Hubo uno grande, como de 3 minutos, que es como un general, y de ahí de 1 minuto de producción, de dirección de foto, de sonido, así, de arte, de exacto. cada área. Sí, Ujú. por eso lo mencionaba, porque eso es súper bacán, que ayuda a conocer la peli, pero también, o sea, de alguna forma, ¿no? Se ayuda a aprender de esas áreas en específico, y
les da también valor Totalmente. a cada departamento, ¿no? Me encantan ver making of de todas las películas. Sí, pues. Creo que, por No, ejemplo, pero si no me equivoco, creo que vi también Perro Guardián también hizo algo parecido. En su canal están igualito. sí, Por áreas, sí, todo, ¿no? sí. Ya. Ya nos perdimos. No sé de qué estábamos hablando antes de ver esto. No, no, era un poco que estábamos hablando de todo y por eso te decía para poner los making ofs, no sé si tienes otro. Por ejemplo, sí, acá tengo otro más anecdótico, que es el que hiciste con Enrique Pérez en Climas. Vamos a ponerlo. Sí. Una de las grandes anécdotas del rodaje fue filmar la escena de la lluvia. No teníamos idea cómo hacer, no teníamos la plata de contratar un sistema, en fin, no había forma. Entonces Pinky dijo, bomberos. Claro, siempre está el plan B, que es llamar a los bomberos. Era una escena donde la niña tiene que caminar un largo tramo en noche. Los retoques de maquillaje eran, Claudia, ven, baldazo. Eso siempre va a ser algo espontáneo y ver cómo va a salir, y también depende del bombero que te toca y si el bombero va a tener un poco esta visión de cómo hacer la lluvia. ¡Que no jueguen! ¡A un mismo sitio! Por ahí! ¡Vamos a hacerla! ¡Tres! ¡Dos! ¡La lluvia no se mueve! Al final logramos una toma que funcionó. Y es una de las tomas más lindas que tiene la película, creo yo. A mí me gusta mucho. Lo que más me... Ya. Ahí hemos visto, digamos, una una anécdota de la magia de salvar esas, de solucionar en pleno rodaje, ¿no? Quizás nos quieres contar algo de cómo fue esto de los bomberos en Climas. Sí, bueno, nada, o sea, sabíamos por guión que tenía que ser una lluvia en la selva. Y claro, hacer un efecto así, si realmente queremos hacerlo con un efectista, es carísimo. Y nosotros no teníamos ese dinero y fue como, lo haremos con bomberos. Y fue como, llamar a los bomberos y ni siquiera lo habíamos ensayado, pero dijimos, ya, lo hacemos. Hay muchas veces que tienes que así tirarte a la piscina, atreverte y ver qué hacer y solucionar ahí, ¿no? Rica, pero salió súper bien, salió muy bien. Igual fue todo un tema porque, ya, imagínate, pues es un espectáculo para el barrio, ¿no? Que vengan los bomberos, que se pongan a hacer ahí todo, todos nos mojábamos, pero increíble. Claro, y por ejemplo, justo hoy Enrica menciona, ¿no? Y que terminó siendo uno de los mejores, de los planos que más le gustó a ella, por ejemplo, de la peli, ¿no? Sí, es muy lindo ese plano, es muy bonito. No, sí, son como noches largas, pero que uno es de lo que más se acuerda, ¿no? Después, ese rodaje fue en el 2000. Y por ejemplo, comentando un poco sobre la filmación de esa peli en específico, que, bueno, fue, claro, que como grabaron en 3 regiones diferentes, y retomando un poco lo que nos contábamos un poco antes, ¿no? De esto de que hacer una película es, dentro de todo, invadir un espacio ajeno, intervenirlo y necesitas siempre, como ya hemos mencionado, ser transparentes con la comunidad que te recibe y tratar de retribuir de alguna forma, ¿no? ¿Cómo sentiste, por ejemplo, en esa peli trabajar en las 3 regiones del Perú, ¿no? Oye, ¿qué diferencia sentiste entre quizás el recibimiento, el flujo con estos distintos espacios, ¿no? Y en un solo Claro. proyecto, ¿no? O sea, realmente creo que todo el crew pudo sentir lo que quería Enrica que sintamos con esta película, ¿no? O sea, cuando filmamos en Lima hacía frío, era todo gris, había llovizna, filmamos en la playa, no, me acuerdo que empezamos en Lima, luego nos fuimos a Pucallpa, y ahí, olvídate, todos sufriendo con el calor. O sea, me acuerdo que después de almuerzo no podíamos filmar. O sea, la gente, estábamos atontados todos, así, era por el calor. Nunca había dado yo cerveza en un rodaje, y en ese rodaje di cerveza negra después del almuerzo para que la gente se despierte, porque era lo único. O
sea, no Gatorade, no agua, no. Lo único que te daba era la cerveza. Luego, me acuerdo que Anoten ahí llegábamos ese a las 6, truco. llegábamos a las 6 de la tarde al hotel 7 y todo el mundo a la piscina, porque era una cosa insoportable el calor, ¿no? Y en Huaraz, nada, pues también, ¿no? Llegar a esta laguna, dificilísimo de llegar ahí. Y vas viendo también cómo es la gente, ¿no? La gente en la selva tiene este chip de todo mucho más lento. O sea, después de almuerzo todo el mundo cierra su negocio. Entonces te vas dando cuenta cómo es la gente, ¿no? Lo abre a las 5 de la tarde y nosotros, o sea, es difícil, porque te tienes que acomodar a cómo viven ellos, obviamente, ¿no? Y en Huaraz también, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí para esa película tuvimos un esquema de producción súper diferente a que Retablo, ¿no? Primero por el presupuesto, porque no teníamos presupuesto. Entonces, Enrica y yo hicimos la preproducción solas, mucho tiempo antes, nosotras, y luego entró todo el equipo 4 semanas antes, o sea, muy poquito, pero no teníamos el dinero para hacer más. Pero cuando llegaron ya teníamos casi todo, porque nosotras lo habíamos hecho todo, Entre dos, ¿no? Entonces, y lo que tuve que hacer ahí también fue un diseño de, por ejemplo, en Lima y en Huaraz tuve el mismo jefe de producción, pero en Pucallpa tuve otro, ¿no? Entonces, Sí. mientras yo estaba en Lima filmando, mi jefe de producción ya estaba en Pucallpa y ya sabía todo y nos estaba preparando todo para cuando nosotros lleguemos a filmar. Y mientras nosotros estábamos en Pucallpa, mi jefe de producción de Lima ya se había ido a Huaraz, ¿no? Entonces, así es como, según la naturaleza de cada guión, uno tiene que ver cómo diseñar la producción. Claro, claro, ese era tu plan y pensar en todo también, pues, ¿no? Exacto, tienes que pensar en todo, todo. Justo me están haciendo ya aquí llegar algunas preguntas de la gente que nos están viendo. Ajá. Antes de empezar, mientras las voy colocando aquí en el programa, quería decir que gracias a la gente que nos está siguiendo, porque vi hace un momento, había más de 200 personas, no sé cuántas hay ahorita, creo que tú tienes el vivo, ¿no? Sí, ¿O no? hay 200 ahorita. ¿Ves? Wow. Entonces, agradecer a la gente que nos está siguiendo, agradecerte a ti, Enid, por estar aquí con nosotros, y recordarles que compartan la transmisión, por favor, que compartan para que sus amigos puedan verla, para que eso se pueda difundir a más gente, que es lo que queremos, que suceda, ¿no? Entonces, si que nos pueden ayudar compartiendo la transmisión, nos ayudan a cumplir un poco el objetivo del festival y de estos diálogos, ¿no? Aquí tengo una pregunta de Yulisa López de Lima. Nos dice, ¿cuáles son los criterios que tomas en cuenta para decidir si producir o no una película? Bueno, primero es la historia, ¿no? O sea, tiene que ser una historia que para mí signifique algo y que yo crea que yo voy a invertir mucho tiempo de mi vida para que esa historia exista. Entonces, para mí tiene que ser algo en lo que yo crea que es importante decir también, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y también es que sea un poco realista y que vea que sí va a ser posible conseguir ese financiamiento. O sea, si viene alguien con una película que es buenísima, pero es tipo, no sé, pues, Las Guerras de las Galaxias, y que yo sé que nunca voy a conseguir ese dinero, no me voy a meter, ¿no? Entonces, tienes que ser como realista, tiene que ser un guión que yo crea que considere importante contar también, y el director, ¿no? Ver cómo es mi relación con el director. A veces es súper importante que como que tengas los mismos valores que el director, porque juntos van a tener que tomar muchas decisiones, ¿no? Entonces como que tener como los mismos valores ayuda un montón, que te lleves muy bien con el director o la directora. Por ejemplo, ¿no? Generalmente con todos mis directores son, creo, ahora mis mejores amigos, ¿no? Josué es uno de mis mejores amigos, Héctor Valdés también, Álvaro también, Enrica Pérez también.
O sea, es un placer trabajar con ellos, ¿no? Y con algunos otros tal vez la relación es más laboral, pero es una muy buena relación, ¿no? Porque claro, son diferentes personalidades, pero la cosa es que te lleves bien, ¿no? Eso es bien importante, porque vas a pasar mucho tiempo con esta persona, ¿no? Y dando opiniones y consensuando decisiones, ¿no? Entonces es bien importante eso. Acá tenemos otra pregunta desde Piura. Nos pregunta Joe Menacho. Nos dice, bueno, primero nos da las gracias por este tipo de eventos. Gracias a ti, Joe, por seguirnos. Ha juntado 3 preguntas en una. Dice, ¿el presupuesto lo limitó en retablo o se hicieron todo lo que quisieron? Bueno, eso ya nos dijiste más o menos que nunca es suficiente, ¿no? Nunca es suficiente, no, por supuesto. O sea, yo estoy segura que a Álvaro le hubiese gustado filmar 3 días más, por ejemplo, ¿no? Y tal vez si hubiésemos necesitado esos 3 días para hacer otras cosas. Pero claro, en su momento se ve y dices, ok, tengo tanta plata, ¿cuánto podemos filmar? Con retablo filmamos 36 días. Okay. ¿No? Entonces, pero no, nunca es suficiente, nunca. O sea, a Álvaro le hubiese encantado, por ejemplo, él, a veces veíamos fotos de locaciones que estaban como a 2 o 3 horas de Huamanga, y yo le decía, no podemos ir a estos lugares, porque si vamos a estos lugares, ¿dónde vamos a dormir? No hay ningún lugar cerca para dormir, y no podemos ir y venir. Entonces tal vez le hubiese gustado un día más para ir, filmar y regresar, pero ya ahí en ir y volver son 6 horas. Entonces tal vez ahí hubiese gastado un día, o tal vez le hubiese gustado tener más dinero para ir a ese lugar y hacer un gran campamento y quedarnos 2 días, por ejemplo, ¿no? Pero claro, no teníamos ese dinero. Entonces, ya con el dinero, ahí tú tienes que ver cómo haces y lo mejor posible para que la película salga como el director lo ve, ¿no? Según su visión. Claro. Ahí yo he juntado un par de preguntas más. Ponía, ¿qué es lo más complicado de ser productor? Creo que esa pregunta es lo más complicado de responder, de ser productor. Y lo más complicado... Sí, perdón. Es eso, porque lo demás dice, bueno, ¿y en qué proyectos estás trabajando actualmente? Sí, lo más complicado es el financiamiento. Es muy difícil conseguir financiamiento porque hay un gran porcentaje de suerte, porque aplicas a un fondo, tienes mucha competencia, pero el porcentaje de suerte en que está uno en la competencia, porque tú no sabes quién va a competir contigo, ¿no? Entonces, a veces hay momentos que hay proyectos increíbles, entonces la competencia es mucho más dura. Y hay momentos que hay proyectos más flojos y tu proyecto sobresale, ¿no? Entonces ahí hay un factor suerte, y también hay un factor suerte en qué jurado te toca, porque si te toca, por ejemplo, no sé, pues un jurado que es muy sensible al tema de tu película, le va a encantar, ¿me entiendes? Y en cambio, si hay un jurado que, por ejemplo, odia los dramas y tu película es un drama, no le va a gustar tanto. Entonces, porque hay criterios muy subjetivos, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay un gran factor suerte que uno tiene que considerar, ¿no? Y no deprimirse si no ganas, que siempre lo digo, ¿no? O sea, hay muchas cosas, no quiere decir que tu guión está mal, no quiere decir que tu proyecto está mal, sino también hay otros factores que tú no controlas, ¿no? Claro. Entonces, hay que persistir. Y bueno, eso es lo más difícil, el financiamiento, ¿no? O sea, porque es muy duro tener que decirle a alguien, o sea, bajarlos a la tierra, ¿no? A los directores, y decir, esto no tienes, esto tampoco tienes, que uno tiene que saber cómo decirlos y también dar la solución, ¿no? Oye, pero ¿por qué mejor no haces esto? ¿Por qué mejor no haces el otro? ¿No? Me acuerdo que antes en Retablo, había una escena que era en un río, y que se estaban bañando en un río, segundo, y claro, y me acuerdo que nosotros lo ocasionábamos el río, todos los ríos, hasta máximo 1 hora de Huamanga,
Y eran ríos pues que te llegaban a la rodilla o al muslo máximo, pero Álvaro quería un río que sea hasta acá, ¿no? Que Junior pueda entrar hasta acá. Y no encontramos, y al final tuvo que, o sea, porque estaba muy lejos, entonces tuvo que cambiar la escena. Y creo que en vez de eso salió la escena de la cueva, ¿no? Sí. Que es linda, ¿no? Pero nada, son esas cosas y uno tiene que estar abierto a las nuevas opciones y las nuevas posibilidades, y un productor tiene que tener el tino y la empatía para ver cómo se lo dices al director y darle soluciones también. Claro, no solo, como dice, no solo aterrizarlo, sino, o sea, no, para no desanimar el proyecto, porque el productor también, como dices, está igual de comprometido que el director, ¿no? Entonces, Claro. no, muchas veces, a veces se piensa que es como que solo el que dice no, ¿no? Pero al contrario, no es el que a partir de eso propone las siguientes soluciones, ¿no? Exacto. Ahí también yo he preguntado sobre los proyectos en los que estás ahora. Ah, sí. Bueno, ahorita tengo un proyecto en edición, que es la tercera película de Josué Méndez, se llama Ronnie Monroe llama a todas, que creo que ahí tengo el logo, ahí atrás. Esa está en edición y bueno, nos falta toda la postproducción y de ahí estrenaremos y todo eso. Luego tenía un par de proyectos que eran servicios de producción, o sea, que son proyectos en los que yo no busco el financiamiento, que son de afuera y que me contratan para hacerlo, que esos para mí es buenísimo porque no buscas la plata. Te saltas la parte complicada. Sí, pero que por la pandemia se han postergado para el próximo año. Entonces esperemos que el próximo año se puedan hacer. Luego estoy desarrollando un par de proyectos, tres proyectos. Uno de Gonzalo Ladines, que es el director de Como en el Cine, que se llama Muerto de Risa y que ya ganó el DAFO y que esperamos filmarlo el próximo año, pero también estamos buscando más financiamiento. Otro de Enrica Pérez, pero que está muy en fase de desarrollo y recién lo va a escribir. Y otro de Michelle Alexander, que acabamos de hacer un corto con ella y que también estamos postulando al DAFO en producción. Entonces, como que tengo varios proyectos en cine que están en diferentes fases. Y ahorita estoy de productora en una plataforma virtual de teatro que se llama Teddy, y que aprovecho, la gente que quiera ver, mañana y pasado son las dos últimas funciones de una obra muy buena que se llama Muerde, del argentino Francisco Lumerman. Y nada, estoy produciendo las obras de esta plataforma virtual, ¿no? Porque me pareció súper interesante. Hay que seguir, hay que ver cómo expresarnos, y me pareció súper interesante la propuesta de la plataforma. Eso es lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Acá Nit. Bueno, entonces, mientras llegan más preguntas, podemos seguir con la parte, bueno, como ven la estructura más o menos de lo que estamos hablando hoy, estamos siguiendo como que el proceso de producción de Retablo, ¿no? Ya hemos visto toda la parte del rodaje. Queremos saber, por ejemplo, cuando terminó el rodaje, o sea, el rodaje de Retablo terminó, ¿cuánto tiempo pasó? O cómo es el tránsito a la etapa de post, ¿no? Imagino que hay un espacio de descanso también del mismo equipo, o ya tienen fechas apretadas por un festival que quisieran participar después. ¿Cómo es ese proceso? No. Cuando acabó Retablo, lo que hicimos fue entrar al proceso de edición, ni siquiera sin saber cómo íbamos a acabar la película, pero con tranquilidad entró a edición. Trabajamos con Eric Williams, gran editor, con quien he también trabajado en Magallanes y en muchas otras películas, en NN. Entonces, con Eric, creo que Álvaro trabajó 4 meses o 5 meses editando. Y luego, recién cuando tuvo un primer corte, ya pudimos mandarla como a los coproductores para que la vean y comenzar a ver qué íbamos a hacer con eso, ¿no? También la mandó a sus asesores de Sundance, y así es cuando empieza un poco a moverse y ellos nos dicen lo del sonido que les conté.
los coproductores alemanes dicen, oye, vamos a postular este fondo para ver cómo hacer, porque no sabíamos todavía cómo terminar la película, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, como que cada etapa con su tiempo, ¿no? Entonces, creo que terminamos de filmar, ponte, en junio del 2016. Entonces creo que Álvaro se tomó todo el 2016 hasta el 2017, porque tampoco empezaron rapidísimo, sino que un poco se tomaron su tiempo. Y por ejemplo, ya teníamos la película lista para el Festival de Cine de Lima del 2017, que era en agosto, me acuerdo. Entonces ahí la pusimos la película, y de ahí, después de eso, nos dedicamos a buscar agente de ventas también. Entonces, porque el agente de ventas es la persona o la empresa que hace la estrategia de festivales y que te ayuda a vender la película. Y que muchas veces también la tiene que hacer el productor, pero en verdad es mucho mejor que tengas un agente de ventas, que es muy difícil tener un agente de ventas, pero si tienes la suerte de tenerlo, es lo mejor, porque esa persona te mueve la película. Entonces ya una vez que comenzamos a postular a diferentes festivales, y uno de los festivales que postulamos fue Berlín, y ahí fue que nos dijeron que querían la película, y ahí empezamos a buscar agente de ventas, porque cuando ya tienes como Algo atrás. cuando ya te han invitado a un festival grande, es más fácil encontrar un agente de ventas. Y nada, y de ahí vino el estreno, que fuimos a Berlín, que fue increíble, que fuimos con Amiel y con Junior, y ya todo empezó, ¿no? Y hasta ahora no para, porque ahorita estamos nominados a los Arieles, y se acaba de estrenar en Netflix, entonces es como, sigue, ¿no? La película, pero miren, empezó en agosto del 2017 a vivir, ¿no? Allá terminada, ya, y estamos en agosto 2020 y sigue, ¿no? Ha tenido un muy buen recorrido, hemos tenido muchísima suerte también, de estar en los momentos correctos, en los lugares correctos, en el momento correcto. Claro. Justo hay un montón de gente que está preguntando sobre esto que hablas de la distribución, de cómo se movió Retablo en los festivales y cómo llegó al final a Netflix, ¿no? Antes de pasar a esa parte de la distribución, quería preguntarte, en la parte de la postproducción, ¿cuál es el acompañamiento que hace el productor, ¿no? Lo pregunto porque imagino yo que, o sea, si bien uno ya sabe que ha filmado, o sea, sabe más o menos el estilo de su película, los festivales o los lugares donde lo va a empezar a distribuir, los piensa cuando ya tiene quizás un montaje bastante avanzado, ¿no? Porque ya sabes exactamente con más concreto cuál es tu producto, ¿no? O ya tú vas viendo desde apenas acaba el rodaje y ya vas pensando en dónde puede estar la película. No, en verdad yo creo que lo de los festivales tienes que aplicar a todos los festivales grandes. Es así, ¿no? Y el que te quiera, ahí vas, ¿no? Claro, nosotros encantadísimos de ir a Berlín, pero, o sea, postulamos también a otros, ¿no? Y creo que es así, o sea, uno siempre tiene sorpresas. Por ejemplo, Paraíso, que es la ópera prima de Héctor Gálvez, también postulamos a muchos festivales y no lo querían, y en eso nos llamaron de Venecia a decirnos que sí, que entraba a una de las competencias oficiales de Venecia, y entró a la sección Horizonti, y fue como una gran sorpresa. O sea, jamás me imaginé, jamás, que Paraíso iba a estar en un festival como Venecia, ¿no? Eso, ¿no? O sea, creo que tienes que postular a todo lo grande, porque siempre te pueden dar una sorpresa las películas, ¿no? Por ese también factor suerte que te digo. Y cuando se terminó Retablo, como te digo, no teníamos prisa, era como, ni siquiera pensábamos en festivales, era pensar en editarla de la mejor manera, ¿no? Y luego veremos cómo se acaba. O sea, como que tomando cada cosa su tiempo y sin desesperarnos y eso. Pero eso lo haces generalmente en este tipo de películas, en películas de cine independiente, porque las películas de cine comercial incluso ya tienen sus fechas de estreno antes de filmarlas.
Sí, o incluso antes de tener el Entonces, director, ya tienen fecha. exacto, ¿no? Entonces, por eso te digo, y siempre hago la salvedad de que es en películas de este tipo, Claro. ¿no? Justo, claro, entiendo ahora lo que mencionas de que del azar que hay en ese tipo también o sea, así como para buscar financiamiento, lo mismo sucede pues para el momento de postular en festivales, ¿no? No sabes la competencia que hay, igual es el tema de los jurados, tampoco lo sabes quién te va a tocar, ¿no? Pero ahí quizás justo lo uno con una pregunta que nos llega eh, desde Nueva Jersey. Lourdes Ortega pregunta, ¿cuál es el proceso para acceder a un festival como Cannes? O sea, hay un proceso, digamos, para poder acceder a un festival grande, porque quizás no van a ser, esos festivales grandes quizás no van a ser, o puede ser que sí, ¿no? Que sean el primero, tu primer festival, ¿no? O también te sirve que obviamente tener ya festivales medianos o grandes detrás para que tomen en cuenta tu película, ¿no? Porque intuyo, veo que esos festivales llegan infinidad de películas, ¿no? Entonces, para que Todos vean los, la tuya, ¿no? todos los festivales de categoría A, a ver, Cannes, Berlín, Venecia, San Sebastián, Locarno, Toronto, Sundance, eh, Rotterdam, te piden exclusividad. O sea que, sobre todo Cannes, Venecia y Berlín, o sea, tú no puedes ir a Cannes y también a Berlín a competencia oficial, ¿no? No se pueden juntar, se chocan. Entonces, por eso es bueno que una vez que tú... Es buenísimo que tengas un agente de ventas desde antes del primer festival, ¿no? Que este agente de ventas te hace una estrategia, ¿no? Pero, como les digo, es muy difícil conseguir agente de ventas, ¿no? Porque también es mucha suerte que tengas un agente de ventas. Nosotros en Retablo tuvimos, en Canción Sin Nombre también, en Climas, en Paraíso, por ejemplo, entró a Venecia, pero no teníamos agente de ventas. Y eso fue porque nosotros mismos postulamos. Es simplemente meterte a la página web del festival y postular, ¿no? Ahora todo está a la mano, todo está a la mano. Entonces, y como te digo, entramos a Venecia sin agente de ventas, simplemente porque la película se defendió por sí sola, ¿no? Entonces, pero es mejor tener tu agente de ventas, ¿no? Pero eso, es aplicar a estos festivales y ver quién te elige, y si no agarras ninguno de esos festivales, empezar con otros, ¿no? Y viendo, por ejemplo, según tu temática, ¿no? Por ejemplo, Pacificum, que es un documental que yo también soy productora asociada, la estrategia con ellos fue ir a festivales que tengan que ver con la ecología. O sea, no postulamos a Cannes, a Berlín, no, Claro. pero ya después de... La estrategia es la otra, porque lo que queríamos era que Pacificum salga, se estrene, y después ver a qué festivales entraba, pero ver festivales más de ecología, ¿no? O hay otras películas que van sobre todo al mercado latino, entonces van a festivales latinos por todo el mundo. Justo uno se pregunta lo que te decía que me estaba preguntando varias personas, ¿no? ¿Cómo es el proceso para que una película llegue a Netflix? Pregunto todos. O sea, ¿cómo en particular Retablo fue que accedió a la plataforma, ¿no? Bueno, en realidad ahí es totalmente la chamba del agente de ventas, ¿no? Sí. O sea, estos agentes de ventas ya tienen estas conexiones y no solamente venden Retablo, han vendido seguro varias películas y entre ellas está Retablo, y por eso es tan importante tener a un agente de ventas que tenga este acceso, ¿no? a Netflix, ¿no? Porque si yo tuviera que mover Retablo, por ejemplo, no tengo el contacto directo de un comprador de Netflix, ¿no? Pero por ejemplo sé que los chicos de Tondero sí tienen un comprador de Netflix a la mano, entonces por eso han puesto varias películas en Netflix, ¿no? Entonces
Lo más probable es que si yo no hubiese tenido retablo con ese agente de ventas, es que le hubiese dado a Tondero Distribución para que tal vez ellos traten de venderla, pero no es que el mismo productor va y toca la puerta, ¿no? Claro. Ya. Y por ejemplo, ustedes también, o sea, está el hecho de que claro, cuando uno llega a una plataforma de Netflix, quizás también de alguna forma es como un reestreno, ¿no? O sea, digamos que es un reestreno para mucha Sí. gente que no pudo verla. Y Exacto, y aparte también porque llega a muchos otros países, ¿no? Que tal vez no se ha podido Así es. estrenar. O sea, o que la gente, ha ido poca gente a verla a su festival y de pronto está, no, sí, ha sido como muy fuerte, mucha gente me ha escrito, ha sido como, sí, como tú dices, un segundo estreno. claro, y yo lo decía porque, o sea, así como uno prepara su estreno, digamos, en la exhibición común, ¿no? O sea, en la exhibición habitual, que es en sala de multicines, por ejemplo, justo ahora coincidió esta nominación a los premios Ariel con el estreno de con Netflix, ¿no? Entonces yo decía, Sí, se habrá pensado no, para para que nada. coincida La- y por salga, ¿no? ejemplo, Bueno, la aplicación para los premios Ariel, creo que han sido el año pasado. O sin saber. sea, sin saber, exacto. Y me acuerdo que yo estuve ahí atrás, porque yo le tengo un cariño especial a México porque he vivido allá un año y medio. Entonces yo quería que postulemos y estuve atrás para postular. Pero mira, y ya me había olvidado, ya. Y cuando salió fue como, wow, increíble. Y todos mis amigos mexicanos me escribieron y todo, ¿no? Lindo. Me da pena que no se puede ir justo este año, ¿no? Pero bueno. Claro. No, no, hay muchas cosas que pasan así, como te digo, mágicamente, ¿no? En las películas. En Retablo nos ha pasado muchísimo. Por ejemplo, este año, ¿no? Este año ha sido realmente increíble para Retablo porque empezamos con BAFTAs, que jamás me imaginé que íbamos a estar nominados para los BAFTAs, ¿no? Y a la semana siguiente fueron los Spirit Awards que también quedamos nominados. Entonces fue como increíble, ese viaje justo fue antes de la cuarentena, o sea, cuando todavía no pensábamos en Ya. coronavirus. Buenísimo, ¿no? Y de ahí ahora esto de que esté en Netflix y que ahora los premios Ariel, o sea, son cosas que nunca pensamos cuando la hacíamos y cuando la teníamos lista, ¿no? Nunca pensamos llegar a eso. Genial. Y por ejemplo, algo que también me parece importante que saber es, ahora con esto justamente de la pandemia, muchos están optando por esta exhibición pues virtual o por streaming, ¿no? Digamos, ya no, es algunas películas sí pues, van a esperar el tema de la exhibición habitual, ¿no? Pero por ejemplo en estos tratos que se hacen por ejemplo con estas plataformas, ¿cómo es, digamos, ellos te compran la licencia por tener tu película o es como que depende de cuánto escogida tiene en la página, por las vistas que hay, o es solo, digamos, un solo trato. Generalmente Netflix sí te pregunta cuántas personas la fueron a ver a los cines, ¿no? O sea, sí, me acuerdo que para Pacificum, que la vendió Tondero, Ah, ¿verdad? Pacífico también está ahí. sí, y la vendió Tondero Distribución, sí preguntaron cuántas personas la habían visto. Y acá en Perú la vieron como 20.000 personas, que para un documental está muy bien, entonces a ellos les pareció muy bien. Pero, Entonces creo que se fijan en todo, se fijan desde los premios, cuánta gente fue a verla, o sea, como que hay muchos criterios. Pero yo creo ok. que sobre todo es la película en sí. Ujú. Eh, el, pero, por ejemplo, el tema por ejemplo, ahora yo estaba viendo que ahora hay algunos multicines que están optando, digamos, por sus redes, por ejemplo, por pasar cortometrajes, ¿no? O sea, pasar cortos, pasar trabajos universitarios, pasar trabajos de gente que está empezando para, bueno, por sus campañas, por lo mismo por promover sus temas, ¿no? O sea que, y muchos de esa gente que está empezando es seguidora del festival. Entonces, por eso también quería preguntarte qué aspectos, digamos, legales uno debe tener en cuenta al momento que acepta un contrato de reproducción o de exhibición de ese estilo, ¿no? Es decir, si es que, por ejemplo, yo tengo una productora y estoy trabajando en coproducción
con un par más, ¿no? Si yo me están pagando a mí por un trato, siempre ya tengo establecido con ellos el porcentaje que le corresponde, o yo lo decido por mi cuenta. ¿Cómo son estos tratos cuando aceptas el acceso a streaming, ¿no? Tienes que tener, o sea, primero que tienes que tener un abogado, o sea, no puedes hacerlo solo, porque Por eso es difícil. muy, sí, eso es mi primer consejo, ¿no? Sobre todo porque hay muchos deberes de nosotros, de nuestro lado, en los deliveries. Muchas veces ha pasado que no se ha podido concretar una compra porque la película no tiene todo lo que piden. O sea, te piden muchas cosas técnicas, que hay muchas películas que acá se hacen sin eso técnico, sin todas esas especificaciones técnicas. Y cada vez va cambiando, o sea, un contrato no es igual al otro. Es una inversión también. Entonces es muy importante que siempre tengas acompañado a tu lado un abogado, ¿no? Y que estés seguro que vas a poder dar todo lo que te piden. Y claro, es diferente, cada caso es diferente, no hay ni un caso igual a otro. Por ejemplo, yo sé de casos de películas donde Netflix ha dicho, ya, yo la compro, pero ya no la pases en ningún festival más. Y algunas personas han dicho, Ok. no, yo sí quiero pasar, no se la doy a Netflix, porque prefiero dársela a Netflix después de toda mi vuelta al mundo por festivales. O como pasó con Roma, ¿no? Que dejó que se estrenara Ajá. solamente una semana. Exacto. Entonces, cada deal de cada película es diferente, ¿no? Entonces, siempre tienes que chequear ahí según tu estrategia y según qué es lo que quieres con la película. No, no, yo quiero que mi película vaya por todos los festivales del mundo, yo hacerme conocido como director, que la película se vea en cines, o no, no, yo necesito recuperar, necesito tener dinero, la vendo, ¿no? Entonces, todo va de lo que quieres tú, ¿no? Y por eso es tan importante, si eres director, tener un productor al lado y que el productor también te pueda ayudar a conseguir un abogado, porque a veces uno se emociona con estas cosas y Claro, no ves el otro lado, ¿no? claro. Sí, pues justamente, claro, el director que está con la intención de que se vea por la mayor gente posible, pues justamente por la emoción puede agarrar ya, vamos, y no sabe lo que tiene que tener en cuenta, ¿no? Aquí Claro. estoy copiando algunas preguntas más que nos han hecho llegar. Ajá. A ver, por ejemplo, acá hay bueno, viendo un poco el rodaje de Retablo. Ana Barrial, desde Lima, nos dice, eh, voy a leerla desde acá. En Retablo comentas que la comunidad tenía conocimiento de la película y su historia. Dice, siendo la homosexualidad aún un tema tabú en el interior del país, ¿cómo tomaron esto los integrantes de la comunidad, ¿no? O los retablistas de Quinoa, dice. Ya, mira, lo primero es que Retablo, cuando nosotros hacíamos el pitch y todo y hasta ahora, no creemos que, o sea, el tema principal de la película es la relación del papá e hijo, ¿no? Y el amor de un hijo a su padre, ¿no? Y cómo este amor va rompiendo todas estas barreras. O sea, lo de la homosexualidad no es el primer tema, ¿no? Entonces nosotros siempre, cuando contamos la película, contábamos eso, e incluso cuando contábamos la película en los pitch, no decíamos exactamente que el padre era homosexual, porque para nosotros siempre decíamos como que Segundo se decepciona de su padre por un acto, pero no decíamos qué. ¿Por qué? Porque no queríamos que la película tenga eso como primer tema. Okay. Nunca quisimos eso, ¿no? Entonces siempre, y claro, y sí entregábamos el guión a los actores de allá y todos sabían de qué trataba, ¿no? Pero, por ejemplo, en las comunidades contábamos esto de esta manera, ¿no? Y en verdad, lo que siempre tienes que tener mucho cuidado en ver cómo cuentas las cosas, porque, por ejemplo, cuando hicimos Paloma de Papel, que era el tema terrorismo, es un tema muy sensible.
Entonces, y tienes que ver bien si te creen, si no te creen, porque por ahí que creen que estás haciendo apología al terrorismo o que eres terrorista. Entonces tienes que ver bien cómo contar y cómo comunicar esto, ¿no? Y si puede, o sea, por ejemplo, en Madinusa, que también es un tema difícil, ¿no? Que nos estábamos metiendo con la religión, tuvimos asesoría de un antropólogo que nos diga cómo acercarnos a la comunidad, ¿no? Porque es bien difícil, es bien difícil. Y te puedes meter en problemas, te puedes meter en problemas. A mí en Paloma de Papel me llegaron a secuestrar una comunidad, porque simplemente no entendía bien lo que estábamos haciendo y no querían que filmemos en ese lugar, ¿no? Entonces ahí aprendí muchísimo, porque dije, claro, no puedo acercarme a una comunidad así nomás, tengo que ver cómo, ¿no? Y también, por ejemplo, entiendes que la autoridad política no es la máxima autoridad en las comunidades andinas, por lo menos, sino es la autoridad religiosa, es la máxima autoridad. Entonces, por ejemplo, si había una autoridad religiosa, yo me sentía más tranquila en entrar a una comunidad. Si no había una autoridad religiosa era más difícil. Entonces, uno tiene que asesorarse bien para ver cómo entrar y no puedes invadir ni entrar con esta actitud, ¿no? de dennos todo, no, para nada, es una colaboración. Nosotros, por ejemplo, yo filmé climas en un pueblo que se llama Pampacancha, en Recuay, y ahí volví, como eran un pueblo increíble, muy colaboradores, ahí volví a filmar Oliver's Deal y también en N. En el mismo pueblo filmamos 3 películas. Increíble, ¿no? Y ellos hasta ahora me llaman por teléfono todas las navidades a ver cómo estoy y que cuándo regreso. O sea, se hizo una relación súper bonita. Claro. Los niños de ese pueblo habrán crecido viendo una película cada 2 años en su casa. Sí. Ahí están preguntando por el secuestro. Nada, un susto muy grande y estuvimos como yo y la productora de arte como 8 horas que no nos dejaban salir del pueblo, y mi traductor y mi chofer, éramos 4 personas, pero no nos dejaban salir y no entendíamos por qué, y no nos hablaban en castellano, no nos hablaban en quechua. Fue muy difícil, pero al final entendimos que ellos no entendían bien qué es lo que estábamos haciendo nosotros, ¿no? A pesar de que teníamos ya, o sea, ya habíamos ido a hablar con todos los comuneros, a la asamblea y todo, y ya teníamos los permisos firmados, pero fue como que de pronto cambiaron de opinión y dijeron no. Pero no nos decían eso, porque si me hubiesen dicho, oye, ya no queremos que filmes acá, todo bien, pero no nos decían eso, entonces fue como difícil llegar a entender qué era lo que querían. Claro, y bueno, quiero rescatar esto que mencionas, por ejemplo, en esa película que dijiste que tuvieron el asesoramiento de un antropólogo, ¿no? Porque, claro, digamos que Claro. No es o sea, el esfuerzo, porque también nosotros, o sea, nos entiendan a nosotros como realizadores, lo ponemos nosotros también, ¿no? Porque nosotros queremos que nos entiendan. Entonces, esto, por Claro. ejemplo, me parece muy chévere esto de un asesoramiento de antropología para poder saber cómo acercarte en temas así, ¿no? Claro, no, y claro, y a mí me dio mucho miedo y dije, uy, nunca más filmo, porque ahí veo comentarios que dicen, uy, nunca más vamos a filmar. No, y regresé por la zona y he filmado como 6 películas más por ahí. La cosa es que uno tiene que saber cómo entrar a las comunidades, ¿no? Acá. Y como te digo, si se puede tener una asesoría de un antropólogo, investigar mucho, ¿no? Cómo es el pueblo, eso. Ya vamos para ir cerrando, ya tenemos ¿Tú tienes ahí el vivo? ¿Cuántas personas están ahorita siguiendo? ¿Cómo? ¿Cuántas Sí, personas estoy viendo el vivo, estoy 195. A ver, se ha mantenido. Quería, por ejemplo, dime. No, que hay más preguntas, pero no sé si... Sí, normal. Si es que tienes alguna que te interese, dila tú y la Bueno, respondemos. están preguntando sobre
están preguntando sobre los retablistas ayacuchanos, de cómo aceptaron la película, si la aceptaron o no, cómo la recibieron. Mira, justo nosotros íbamos a poner la película en Ayacucho en el aniversario de Huamanga, ahora, en abril. Y justo fue lo de la pandemia. Entonces no hemos podido ir a Ayacucho a presentar la película. Incluso ya estábamos en conversaciones con el alcalde y todo para ponerla en la Plaza de Armas, gratis para todo el mundo. Iba a ser increíble y pasó lo de la pandemia. Entonces no hemos tenido como el feedback de ellos, ¿no? Porque justo pasó todo esto. Pero con nosotros trabajó la familia Urbano, que es una familia retablista, y sabían perfectamente todo, ¿no? Y buenísimo trabajar con ellos, ¿no? Increíble. O sea, nos enseñaron muchísimo, todos hemos aprendido muchísimo. A Junior los pusimos en clases, ellos nos hicieron todos los retablos que se ven en la película. Chévere. Quería preguntarte, por ejemplo, pensando en mucha de la gente que nos sigue como festival y que seguro está conectada, que son gente que su mayoría está produciendo cortos, ¿no? Por ejemplo, quería unir dos preguntas, como para avanzar. Por ejemplo, ¿qué consideraciones, qué consejos darías para la producción de un corto? Y unirlo por ahí también con el tema de cómo armar tu equipo técnico, ¿no? O sea, están preguntando también cómo eliges estas personas que van a convivir, aparte del director, que ya una vez ya estás con él, piensas en el resto de equipo que va a estar contigo las semanas o el mes, o meses de trabajo, ¿no? Bueno, antes que nada, yo siento que ahora hay muchos recursos a la mano, ¿no? Que antes no había, y que ahora pues con el celular podemos hacer un corto, hay miles de trípodes, miles de gadgets para las cámaras, o sea que están muy a la mano y puedes editar en tu celular. Entonces, lo primero es atreverse a hacer cosas, ¿no? A escribir guiones según tus posibilidades, ¿no? No escribir pues, wow, así, porque ¿de dónde vas a sacar dinero para hacer el corto? Pero se pueden hacer súper historias en locaciones accesibles, o yo fui jurado de un concurso de festivales en cuarentena, increíble todo lo que hicieron las personas, los cineastas en un minuto. Entonces, la cosa es atreverse. Y el equipo, ¿cómo es que lo eliges? Bueno, yo tengo en cuenta bastante la personalidad del director, porque un poco conociéndolo a él, sé más o menos con quiénes los puedo rodear, ¿no? Claro. Hay muchos directores que ya vienen que me dicen, oye, yo quiero trabajar con tal y tal, pero hay muchos otros que no, que me dan como carta blanca para que yo elija, ¿no? Entonces, primero es investigar bastante, darle opciones al director también, ¿no? Ver en qué se especializan, ver trabajos anteriores. La investigación hace mucho, ¿no? Cuando yo veo una película que no he producido yo, me encanta chequear todos los créditos. Si, por ejemplo, en una película me encantó la dirección de arte, veo quién es el director de arte, de ahí googleo su nombre para ver qué otras cosas ha hecho, ¿no? Ver los making ofs, ¿no? Es muy... Sí, claro, totalmente. Buscar referencias de gente, eso, ¿no? Eso. Tú lo que necesitas es gente que se comprometa, gente comprometida, ¿no? Y que te ayude a empujar el carro a cómodo lugar. Eso es lo que uno más agradece, ¿no? Gente comprometida que está contigo empujando el carro. Y eso no lo olvidas nunca, ¿no? Entonces, y por eso se hace una familia, ¿no? Entonces es bien importante eso, ¿no? Gente que no se complique, que te ayuda a buscar soluciones, ¿no? Eso. Ahora que mencionas esto, por ejemplo, de las referencias, de hecho, eso quería preguntarte, ¿no? ¿Cuáles son quizás tus referencias actuales y quizás, por ejemplo, cuáles eran tus referencias cuando tú recién empezabas, ¿no? En tu etapa universitaria, por ejemplo, ¿en quiénes pensabas? ¿Tenías como idea de lo que era el cine, de lo que querías hacer?
y ahora, por ejemplo, cuáles son, ¿no? De hecho, imagino que ha habido un cambio, ¿no? No, o sea, yo desde chiquita sabía que quería hacer películas. O sea, incluso si tú ves en mi anuario del colegio, que en quinto de media tus amigas te escriben, en esa época que era dificilísimo hacer películas y que era como, ¿qué estás hablando, no? Yo pongo que quiero, bueno, yo no, mis amigas ponen, ella quiere hacer películas, ¿no? Y yo me acuerdo, ponte, desde chiquita, desde que vi, no sé, pues, Indiana Jones, los Goonies, las Guerras de las Galaxias, o sea, yo estaba como que deslumbrada por eso, ¿no? Por hacer películas. Yo quería hacer esas realidades, quería contar historias. Eh, Eso, ¿no? Y ahora hay tanto, 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 ¿no? Que, a ver, ¿quién? Me gusta Lars von Trier, me gusta Woody Allen. eh, sí, o sea, en verdad o sea, a ver, Y, ¿cuál es la última película que he visto? y, En el cine, me encantan los hermanos Safdie, este, que los pude conocer cuando fui a los Spirit Awards, casi me muero. Eh, sí, por ¿no? ejemplo, Me gustó mucho Marriage Story también, ¿no? en el rubro de producción, ¿tiene referentes, digamos, como Bueno, productores, productoras? hay una productora de cine independiente americano que se llama Christine Vachon y que, bueno, él había leído sus libros y todo, y que en Oliver's Deal fue productora asociada, me parece. Que no pude hablar con ella nunca, pero estaba ahí, ¿no? Eso, ¿no? Y bueno, y hay productores latinoamericanos que me encantan, como Hernán Musalupi, argentino, como Gemma Juárez de Argentina también, que he podido trabajar con ellos. Eh, o sea, latinoamericanos son varios que me encantan, ¿no? Cómo trabajan. Genial. Espero que la gente haya escuchado bien los nombres para que los pasen por ahí por los comentarios y los busquen. Ya vamos a ir cerrando ya, Zenit. Quería hacerte una última pregunta. Pero ¿Perdón? algo, también me encanta el cine especial, ¿ah? O sea, también ponte en la pandemia, lo que más no había visto ninguna película de Avengers, ninguna de superhéroes, y con mis sobrinos me vi las 22 películas y me encantaron, 22 ¿no? películas ahí de... Eh, Sí, de- Sí, de héroes y de Avengers. Yo tampoco sabía, pero me las pusieron así en orden y me las vi todo. O sea, me gusta todo tipo. Una de mis películas favoritas es Little Miss Sunshine, me encanta la comedia, o sea, de todo. En verdad hay que consumir de todo. Ese es otro consejo que les doy. Y sobre todo cine peruano, ¿no? A mí me encanta ver todo tipo de cine peruano. Me quedo viendo los créditos para ver quiénes están, me gusta ver quiénes han musicalizado la película. Eh, Eso es primordial, ver cortos, ver teatro, ver ficción en la televisión peruana también, ¿no? Justo el otro día me comentaron que hay varios cortos de Gianfranco Anichini en YouTube, Sí, creo que ¿no? Festival de Corriente estuvo subiendo bastante material. Sí, entonces hay que consumir lo peruano, ¿no? Y de todo se aprende, de todo, de todo, de todo. Me encanta ver cortos. Hay esta plataforma que se llama Retina Latina, que es gratis y que puedes ver de todo. Yo también al inicio de la pandemia comencé a ver las películas de Lombardi otra vez, o sea, increíbles, ¿no? Es buenísimo. Y a veces vuelvo a verlas y de ahí busco los making ofs, ¿no? Es buenísimo. De ahí es donde aprendes más. Pura pasión. Y por ejemplo, Y bueno, y leer también, ¿no? Leer mucho. Yo leo, justo el otro día me preguntó alguien, ¿qué estás leyendo ahorita de producción? Y no es que leo de producción, estoy leyendo, ponte, libros de guión o de dirección, porque todo me nutre como productora, ¿no? claro, Entonces, es buenísimo leer de todo, ¿no? Yo me he metido a clases de guión también, por más que no soy guionista, pero me he metido a clases de guión.
siempre, porque todo te va a ayudar a después ponerte el chip del director para tú tomar decisiones que te van a llevar a que la película sea mejor. Genial. Bueno, Nick, muchas gracias por el tiempo, ha sido una charla larga. Antes de cerrar, quería comentar a los que nos están escuchando que, igual que el diálogo pasado y y los que vienen, estamos realizando dos cosas. Primero es después de cada diálogo, se está creando un formulario en el que ustedes pueden registrar su participación al evento. Hay unas preguntas sobre varios puntos que hemos tocado hoy con Anit, y llenando al menos 4 de las 5 charlas que estamos haciendo, luego los vamos a contactar para darles una constancia de participación en este diálogo. Si me esperan un momento, justo yo desde aquí, desde la computadora, puedo ponerles el formulario. Mis compañeras sí lo están poniendo en el comentario principal, pero ahorita les debe estar apareciendo también en pantalla, si es que Facebook no me engaña. Eso, entonces eso es decirles eso, llenen el formulario para registrar su participación. Y antes de terminar la charla también es el reto, es dejarles siempre estamos dejando un reto que se tiene que cumplir en el Instagram del festival. Agradecemos a la gente que participó en el reto anterior, que fue que les pedimos que dejen, que pongan en nuestro Instagram cuál es la mejor dupla de cine peruano que conocen, ¿no? Y pusieron fue lo caso porque pusieron fotos. Hasta la que más me sorprendió fue, por ejemplo, una persona posteó la dupla de Robles Godoy con Posey Scott. O sea, se fueron hasta el fondo. Y está súper chévere, nos ha gustado cómo han estado participando. Así que voy a poner ahora en pantalla el reto de ahora. A ver, un segundo. Solamente quería agradecer a todos. Estoy leyendo todos los comentarios, todos los agradecimientos. Muchas gracias a todos, de verdad. Muy, muy lindos. Gracias. Listo. A ver, acá voy a poner el reto, chicos. Subo una historia en Instagram con una fotografía de making of, de quizás justo mira lo que estamos hablando, de tus primeros rodajes, y coméntanos quizás cómo te hubiera ayudado alguno de los consejos que te ha dado Anita el día de hoy, ¿no? Tienes que subir esta foto a una de tus historias etiquetando al festival y con el hashtag RetoRenderLab. Y además se está justo ahorita poniendo esta misma imagen en el Instagram del festival. Deja un comentario etiquetando a alguien para que puedas entrar al sorteo, y vamos a estar sorteando una masterclass de Epic justo para el reto de ahora. Recordarles que el formulario que hemos puesto en pantalla y que voy a ponerlo a ver de nuevo, está solo disponible media hora, así que llénenlo ahora, por favor. Entonces, eso, Enid, ya muchas gracias, te agradezco nuevamente por estar aquí. Ya estamos por terminar la transmisión, así que si quieres decir algo final para acabar. No, nada, muchísimas gracias a todos y nada, mucha fuerza en esta pandemia, no se desanimen, hagan cosas, si tienen tiempo consuman cine peruano, cortos peruanos, teatro peruano, y nada, es tiempo de desarrollar proyectos ahorita, y que el próximo año espero que todos filmemos ficción, ya volvemos, ¿no? Listo, eso, nada más. Muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo, chicos, el formulario está media hora y el reto lo pueden hacer hasta el día domingo a las 4:30. Listo, nos vemos. Los invitamos al próximo diálogo. Nos vemos ahí. Listo.